Aquí estamos. Por favor, ministra con tu Santo Espíritu nuestra vida en esta hora. Llénanos, Señor, y ministra hasta lo más profundo de nuestro ser. Conoce, Señor, cada área de nuestra vida, Señor. Por favor, inúndanos. Inándanos de ti, llénanos de ti, Señor. Gracias, Señor. Permite que nuestros ojos puedan ver, nuestros ojos físicos, pero también nuestros ojos espirituales, que podamos ver tu eterno poder, Señor, tu deidad, a través de las cosas de cada día, a través de tu mano ministrando en cada momento, Señor. Señor, que nuestros ojos se abran para alabarte, para adorar, para exaltarte, Señor. Se abran para glorificar tu nombre, Señor. Por eso, cada uno de nosotros seamos fortalecidos en el poder de su fuerza, porque es su poder el que nos fortalece, es su fuerza el que nos fortalece. Señor, gracias. Gracias, Señor. Ahora, Señor, desarrolla esos dones espirituales en mis hermanos, en mi vida. Ese don de ciencia, de sabiduría, de revelación, Señor. Señor, por favor, y revela lo profundo, revela lo escondido. Señor amado, que tu luz brille, brille, Señor, y que tengamos la capacidad de confesar nuestros pecados delante de ti, que tengamos la capacidad de reconocer nuestra necesidad. Gracias, Señor. Así que si hay algún abatido entre nosotros, levante su voz y alabe al Señor y adórenlo. Él es el reino, Él es el poder, Él es la alabanza. Y repito, no hay absolutamente nada que mi amado Señor no pueda hacer. Él es el Señor, Él es el Todopoderoso. Y aún las situaciones más difíciles, el Señor las utiliza para su gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias al Señor que le podemos alabar, que le podemos adorar, que podemos descansar en Él y glorificar su nombre. Aleluya. Bueno, vamos a ir al libro de los Hechos nuevamente, el capítulo 17, el verso 16. Recuerde que el apóstol Pablo ahora va a llegar a la ciudad de Atenas y, y está solo porque lo mandaron, como quien dice, huyendo, pero Dios siempre se glorificará en todo. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas?
pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha preferido el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedras o a escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron, otros decían: bueno, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y a otros con ellos. Qué lindo, qué interesante. En el nombre del Señor, qué cosa tan hermosa cuando nosotros empezamos a darnos cuenta cómo el Señor utiliza al apóstol Pablo en una situación tan complicada como llegar a una ciudad de Atenas. Mire, la ciudad de Atenas ah, era una ciudad que estaba en un periodo de decline en ese tiempo, aunque era muy reconocida como un centro cultural y un centro de educación. La gloria de su política, de su comercio, se habían desvanecido mucho, pero tenía una famosa universidad y numerosos edificios hermosos, pero ya no era esa ciudad influyente que había sido antes. La ciudad se había entregado a algo que vamos a llamar el paganismo cultural. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde todo vale. Era una ciudad que decía que respetaba todo pensamiento. Y sabe una cosa, ese concepto es un concepto bastante delicado, porque empezó a nutrirse de todas las dioses de su alrededor, a nutrirse de todas las novedades y de todas las filosofías. Dice Hechos 17:21, ahí estamos diciendo, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo.
Tremendo, ¿verdad? La religión griega fue meramente una divinización de los atributos humanos. Por eso usted ve esos dioses humanos o en la historia, ¿cierto? Y de todos los poderes de la naturaleza. Entonces era la religión griega una religión que ministraba el arte, la diversión y totalmente la destrucción moral. Entonces todo era válido. Cualquier Dios es válido, cualquier relación es válida, cualquier exceso de comida es válida, cualquier filosofía es válida, cualquier cosa era válida. Los mitos griegos hablaban de dioses y de diosas que en sus propias rivalidades y ambiciones actuaban más como seres humanos que como dioses. Y abundaban las deidades que usted podía escoger cuál Dios quería adorar. Tal vez una semana adoraba a uno de acuerdo a su necesidad. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, y esto lo quiero subrayar, porque es que solo a través del Espíritu Santo que tú puedes discernir los espíritus, discernir los tiempos, ser lleno de sabiduría para entender cómo voy a hablar la palabra. Pablo vio que la ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría. ¿Y sabe qué hizo? Dio su corazón. Hoy, cuando las personas hemos tenido la oportunidad de pronto de visitar esos lugares y son lugares eh, eh, a los ojos hermosos probablemente, con unas esculturas y una arquitectura hermosa, con obras de arte. Pero ¿sabe una cosa? En los días de Pablo, mucho de eso tenía una asociación directa con la religión, con el paganismo. Es una cosa tremenda. ¿Y qué hay detrás de ese paganismo, de esa idolatría? Vamos a Primera de Corintios, el capítulo 10, y vamos a leer del verso 14 en adelante. Y vamos a mirarlo. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideren al pueblo de Israel. No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los no judíos ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios y no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Queridos, si hubo un pecado que hizo mover la mano de Dios para juzgar el pueblo de Israel, era la idolatría. Y yo sé que muchos dicen, pues, pastor, pues ya, gloria a Dios, yo ya no tengo ni un muñequito, yo no cargo ni una estampita, no, nada, gloria a Dios. Pero ¿será que estás idolatrando a alguien?
algo, ¿sabe? Participar de la idolatría es participar de los demonios. Y que los muchos dioses de los griegos eran solo personajes de historias que no podían cambiar la vida de los hombres. ¿O acaso Zeus pudo cambiar la vida de los hombres? ¿O Diana? ¿O qué sé yo? Con toda su cultura y sabiduría, los griegos no conocían al Dios verdadero. Porque prefiriendo ser sabios, que dice la Escritura, se hicieron necios. Vamos a leer algo más. Primera de Corintios 18, capítulo 1, perdón, del 18 al 25. Vamos a leer algunos textos más. No quiero hacer esto tan a la carrera para que quede bien claro este tema el día de hoy. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y extranjeros que residían allí, ninguna otra cosa les interesaba decir u oír, sino esto que era nuevo. Ay, 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 ay. El que les trajo una palabra al, a enseñarles al Dios no conocido. Mire, en cuanto a las cosas novedosas, era el principal interés de ellos como ciudadanos y como visitantes. Todos los que llegaban allí llegaban a buscar las cosas nuevas. Dedicaban su tiempo solamente a una cosa, a decir algo nuevo o a oír algo nuevo. Eso era lo que pasaba. Pero mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 1, versículo 8 al verso 11. Vaya Eclesiastés. Dice la escritura, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Así que ellos estaban nadando en un círculo, pensando que su filosofía era nueva, que sus pensamientos eran nuevos y siempre con ganas de seguir oyendo, oyendo y hablando. La ciudad también estaba dedicada a la filosofía. Así que Pablo tuvo que confrontar dos cosas, filosofías opuestas a testificar en Atenas. ¿Sabe qué filósofos habían allí? Estaban los epicureos y los estoicos. Los epicureos, mire lo que decían, disfruta de la vida, en tanto que los estoicos decían, soporta la vida. Mire qué filosofías tan diferentes, ¿no? Los unos decían, disfruta de la vida, y los otros decían, soporta la vida. Pero le tocó a Pablo explicar cómo podían entrar en la vida por la fe en el Hijo de Dios, el Hijo resucitado. Alabado el nombre del Señor para siempre. Como Pablo quedó solo en Atenas, Pablo no perdió el tiempo.
empezó a contemplar la ciudad, empezó a ver su idolatría y dice que su corazón se enardecía, por lo cual aprovechó toda oportunidad para declarar la buena nueva del Evangelio. Esto es importante. Tal vez estar rodeado de mucha situación, mucho pecado, mucha idolatría, mucho paganismo. No te asustes. Espera que el Espíritu Santo te va a dar la oportunidad para hablar del Señor cuando sea su tiempo. Como era costumbre, discutió en la sinagoga con los judíos, pero también testificó en la plaza. Todo aquel que estaba dispuesto a hablar era bienvenido a las clases diarias de Pablo. Claro, como Pablo viene a explicar acerca de Cristo, acerca de cómo murió, acerca de la condición del pecador. Entonces, muchos se acercaron y dicen, bueno, esta es como otra filosofía nueva. Vamos a aprender de ella. Porque se acuerda, el hombre nunca se cansa de oír, ni se cansa de ver. Entonces ellos estaban allí. Discutió entonces en esa sinagoga. No les llevó mucho tiempo a los filósofos oír de esta nueva enseñanza. Mire, mire, por favor, eh, que tenía lugar en la plaza. Y fueron y escucharon a Pablo y probablemente debatieron. Estamos en Hechos capítulo 17. Bueno, para los que me están preguntando allí. Ok. Y, y entonces empezaron los filósofos a escuchar esta enseñanza que tenía lugar en la plaza. Y fueron y escucharon a Pablo y debatieron con él. Al escuchar a Pablo dieron dos respuestas diferentes. Un grupo ridiculizó a Pablo en sus enseñanzas. ¿Sabe cómo lo llamaron? Palabrero. La palabra literalmente quiere decir pájaros picoteando semillas. Y se refiere a alguien que recoge varias ideas y varias enseñanzas y que las expresa en reflexiones personales cuando no es nada de él. Entonces, ¿qué dijeron? Este no tiene ninguna experiencia de nada. Este es un palabrero. No era una descripción halagadora. De, para nada, siendo uno de los más grandes misioneros y teólogos de la iglesia cristiana. La gran mayoría de las cartas que se escribieron a la iglesia fueron inspiradas por el Señor y fueron inspiradas a través del Espíritu Santo a Pablo, quien las escribió. El segundo grupo de personas quedó medio confundido, pero interesado. Pensaban que Pablo creía como ellos en muchos dioses, porque predicaba a Jesús y predicaba a Anastasis. ¿Sabe por qué? Porque Anastasis era la palabra griega para resurrección. Entonces, cuando ellos escuchan predicar a Jesús y a predicar la resurrección, dicen, ay, este también adora varios dioses. ¿Saben? Muchas personas al comienzo, si no presentamos un evangelio claro, van a creer que nosotros estamos practicando los pecados que ellos practican o que estamos también de acuerdo con su idolatría o con su paganismo. Por eso necesitamos enseñar de una manera correcta la palabra de Dios. Bueno, en otras palabras, predicando el evangelio. Él predicó el evangelio tan intrépidamente en Atenas como lo hizo en Berea. ¿Se acuerda cómo lo hizo en Berea? Y como lo hizo en Corinto. ¿Sabe? El concilio del Areópago, bueno, el Areópago era como el lugar, ya no la plaza, sino como el lugar especial donde estaban las personas más estudiosas
y que eran responsables de revisar la religión y la educación de la ciudad. Así que fue natural que investigaran la nueva enseñanza que Pablo estaba predicando. Probablemente se iba a enfrentar a otro momento donde lo querían echar, así como lo echaron de los dos lugares anteriores. Pero, ¿sabe? La diferencia era que en este lugar la gente tenía hambre de escuchar algo nuevo. La gente tenía deseos de escuchar algo nuevo. Y Pablo aprovechó esa gran oportunidad. Ah, lo invitaron a que presentara su doctrina en lo que parece haber sido una reunión normal, informal, en el Areópago. Pablo no estaba siendo sometido a ningún juicio. Los miembros del concilio solo querían que explicara lo que había estado hablándole a la gente en la plaza. Después de todo, la vida de los atenienses, recuerden, consistía en oír y decir cosas nuevas. Y Pablo tenía algo nuevo que enseñar. El mensaje de Pablo, por favor, como tarea para mañana, es léame bien el mensaje de Pablo, solo el mensaje. El mensaje de Pablo es una obra maestra de cómo presentar a Cristo. Empezó con lo que la gente conocía, refiriéndose a un altar de ellos dedicado a un Dios no conocido. Así empezó. Entonces, cuando tú presentas el Evangelio, no tienes que llegar directamente con el mensaje, sino que tienes que darte cuenta. Si es un futbolista, pues intenta hablar de fútbol. Si es una costurera, intenta hablar de costura. Empieza por lo que a las personas les interesa, pero detrás de eso tú estás con el Espíritu Santo esperando el momento para presentar la palabra. Yo quiero que quedemos aquí, porque aquí hemos dado la introducción de todo lo que está pasando en Atenas o de las cosas que están sucediendo. Pero quiero que mañana descubramos paso a paso el mensaje poderoso que presenta nuestro hermano Pablo a filósofos. Recuerde, hay gente demasiadamente ávida. ¿Cómo le presentamos la palabra de Dios a este tipo de personas con el poder del Espíritu Santo? Amén. Señor, yo te quiero dar gracias, Señor, por estos ejemplos en tu palabra, Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo aquí, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inadecuados para presentar tu palabra, Señor? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, no, yo con ellos no, yo a ellos no les hablo? O tal vez vemos la idolatría, el paganismo y mejor nos hacemos a un lado. Señor, esa gente en Atenas te necesitaba. Y Pablo no solamente enardeció su corazón por la idolatría, sino que tuvo compasión por ellos que te necesitaban. Llénanos de compasión, ayúdanos. Fortalécenos, Señor, en el poder de tu fuerza. Señor, y ayúdanos a presentar tu palabra. Señor, esta mañana tú hablaste de la idolatría. Examínanos, Señor. Tal vez ya no tenemos una imagen, no tenemos un muñequito, no tenemos una estampa. Pero, Señor, examina si estamos idolatrando a algo o a alguien y no te estamos dando el primer lugar a ti. Perdón, Señor. Perdónanos, Señor. No queremos participar de lo dedicado a los ídolos, Señor, porque estamos participando de una sola copa, de tu pan, que es tu cuerpo, y de la copa, que es tu sangre. No queremos participar de las dos ofrendas, sino de una sola, Señor, porque somos tuyos y a ti te pertenecemos. Bendice mis hermanos este día.
Glorifícate en cada reunión, en cada iglesia, en cada casa de paz, Señor. Que la gloria tuya sea con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite. Bendiciones.